Les presento un resumen de manera preliminar en donde nos muestra que las infecciones de las vías urinarias afectan del 50 al 60% de las mujeres en algún momento de sus vidas. La infección de las vías urinarias recurrentes ocurre 2 o más veces en 6 meses o 3 o más veces en un año. Se presentan 5 recomendaciones de la Asociación Americana de Urología y de la primera guía clínica publicada sobre infecciones de vías urinarias recurrentes no complicadas. Antes de tratar las infecciones de vías urinarias recurrentes, se ha de realizar análisis de orina, urocultivo y pruebas de sensibilidad para cada episodio de cistitis aguda. 2. La duración de la antibiótico terapia para las infecciones de vías urinarias recurrentes debe ser lo más breve que sea adecuado, por lo general menor o igual a 7 días. Tercero, no se debe tratar la bacteriuria asintomática. Cuarto, si no existen contraindicaciones, se ha de recomendar el tratamiento con estrógeno vaginal a mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas con infecciones de las vías urinarias recurrentes. Y a las mujeres con infecciones de vías urinarias recurrentes se les puede ofrecer profilaxis con arándano. En relación a infección del tracto urinario, en general existen 3 mecanismos principales responsables de las infecciones urinarias: la colonización con propagación ascendente, la propagación hematógena y la diseminación periurogenital. Siguen en frecuencia a las del aparato respiratorio en relación a la infección del tracto urinario. 10 al 20% de las mujeres sufre al menos un episodio a lo largo de su vida, y la prevalencia de infección del tracto urinario en la mujer es 1% en edad escolar, 5% a los 20 años y coincide con la vida sexual activa y los embarazos. La infección del tracto urinario inferior, a los 70 años más del 10% de las mujeres tienen bacteriuria asintomática. En el niño y en el adulto joven, tanto la bacteriuria como la infección sintomática son muy raras. A partir de los 50 años, la prevalencia en los varones aumenta de forma progresiva por enfermedades prostáticas o manipulaciones urológicas. La importancia de la infección del tracto urinario es en relación a la alta frecuencia con la que se presenta, el riesgo de bacteremia coexistente y lesión renal progresiva e irreversible y sus recurrencias. El diagnóstico es en base a una muestra fresca de orina recolectada en recipiente estéril, previa limpieza a mitad del chorro. Leucocituria lo vamos a referir como más de 8 leucocitos por capa. El urocultivo debe ser mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, y en pacientes sintomáticas o disuria aguda es suficiente un urocultivo entre 10 a la 2 o 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro. Podemos definir como ITU baja y ITU alta. La ITU baja o infección del tracto urinario bajo se refiere a la cistitis no complicada, al síndrome uretral agudo, a la prostatitis y a la bacteriuria asintomática. Y infección del tracto urinario alto, básicamente pielonefritis. Y también infecciones del tracto urinario recurrentes, que puede ser por recaída o por reinfección. En relación a la etiología, las infecciones urinarias más complicadas son las de origen nosocomial, obviamente. Cada vez más, las infecciones urinarias en pacientes en instituciones de atención médica y en aquellas con exposición frecuente a antibióticos son causadas por patógenos gram negativos resistentes a múltiples fármacos, como los productores de beta-lactamasas de espectro extendido, como productoras de BLE y carbapenemasas, así como AMP-C. La prevalencia de patógenos resistentes a múltiples fármacos varía según el lugar. La infección del tracto urinario es muy común. Al menos 15% de todas las mujeres la pueden padecer. Solo el 50% de estas consultan. Los hombres desarrollan infección del tracto urinario luego de los 45 años.
Y la bacteriuria asintomática se puede presentar en el 1% de mujeres y hombres, 2 a 10% durante el embarazo y 5 a 15% en mujeres en la tercera edad. Existen factores predisponentes para desarrollar infección del tracto urinario. Entre estas, el sexo, el embarazo, hasta un 2 a un 8%, uropatía obstructiva, vejiga neurogénica, reflujo vésico-uretral, en relación a genética, la presencia de correceptor CXR1, la diabetes mellitus o enfermedad renal como la nefrocalcinosis, drepanocitosis, hipercalcemia o hipocalemia. No se ha demostrado ninguna asociación significativa en relación a infección de tracto urinario con patrones de micción precoital o poscoital, o consumo diario de bebidas, frecuencia de la micción, hábitos de micción retardada, patrones de limpieza, uso de tampones, duchas vaginales, tinas calientes, tipo de ropa interior o el índice de masa corporal. En condiciones normales, las vías urinarias son estériles. El mecanismo habitual de producción de la cistitis es ascenso de microorganismos desde el meato urinario hasta la vejiga. Solo la uretra distal está colonizada por flora cutánea y vaginal, tal como estafilococo coagulasa negativa, difteroides, estreptococos del grupo Viridans, lactobacillus y microorganismos anaeróbicos. La colonización estable implica la existencia de adhesinas en las bacterias y de receptores específicos en la mucosa. La colonización transitoria en la mujer suele obedecer a la existencia de factores capaces de reducir la población de lactobacilos de la flora vaginal, por empleo de cremas espermicidas como Noxinol 9, tratamiento con antibióticos y falta de estrógenos en relación a la menopausia. En relación a sus agentes etiológicos, pues esto debemos de fijarlo bien. La E. coli causa entre el 70 y el 95% de las infecciones urinarias superiores e inferiores. Otros microorganismos como Staphylococcus saprophyticus, especies de Proteus, especies de Klebsiella, Enterococcus fecalis, otras enterobacterias y levaduras pueden considerarse. Algunas especies son más comunes en ciertos subgrupos, como el Staphylococcus saprophyticus en mujeres jóvenes. También el Staphylococcus saprophyticus puede producir cistitis aguda en mujeres mayores y en hombres jóvenes, y no debe considerarse automáticamente como un contaminante en los cultivos de orina de estos individuos. En relación a la E. coli, insistimos que E. coli puede representar el 80% de las causas de infección del tracto urinario. También Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, C. litiasis, Staphylococcus saprophyticus y Chlamydia trachomatis. Aquí, en esta referencia, pues pueden ya ver en forma gráfica la importancia de los microorganismos aislados como agente causal de la infección de tracto urinario en una revisión de las clínicas de Norteamérica del 2014, que esto prácticamente no ha cambiado en la actualidad según revisiones recientes. La cistitis aguda no complicada, pues prácticamente nos vamos a guiar por alguna sintomatología como disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, dolor en hipogastrio. Van a presentar leucocituria, que tiene una sensibilidad de 75% y una especificidad del 82%, obviamente la presencia de un urocultivo positivo, y es una enfermedad considerada benigna, con una resolución temprana de los síntomas en el 25 al 42% de las mujeres. Definiciones de infección de tracto urinario en mujeres basadas en resultados de cultivos, en cistitis, más de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Pielonefritis, más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y bacteriuria asintomática en una mujer
más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro en un individuo asintomático. Cualquier cantidad de uropatógeno cultivado en cultivos a partir de un aspirado suprapúbico debe considerarse evidencia de una infección urinaria. Las consideraciones en la selección de antibióticos son las siguientes. Terapia empírica debe estar determinada en parte por los patrones de resistencia local betalactámicos, por ejemplo, amoxicilina clavulanato, cemidil cefaclor, cepodoxima proxetilo. Puede usarse cuando no se pueden usar otros agentes recomendados. Se deben evitar fosfomicina y nitrofurantoína en pacientes con posible pielonefritis temprana. Se limita el uso de trimethoprim sulfametoxazol por la aparición de organismos resistentes y las fluoroquinolonas generalmente se reservan para cistitis complicada según susceptibilidad. La duración del tratamiento con antibióticos para la cistitis aguda no complicada en mujeres que no están embarazadas, pues la fosfomicina se administra en dosis única, la nitrofurantoína se administra durante 5 a 7 días, los agentes betalactámicos se administran durante 3 a 7 días. Para la cistitis en mujeres mayores o infección causada por estafilococos saprovíticos, se sugieren 7 a 10 días de terapia. Hay que recordar que la fosfomicina que se administra en dosis única es monodosis de 3 gramos en sobres de fosfomicina trometamol. En relación a cistitis, debemos de enfocarnos a la terapia oral con un antibiótico empíricamente elegido que es eficaz contra las bacterias coliformes aerobias gram negativas. Ejemplo, Escherichia coli, como lo hemos estado recalcando, que esta podría ser una intervención de tratamiento principal en pacientes con cistitis. Agentes de primera elección para la cistitis aguda no complicada en mujeres puede ser nitrofurantoína, fosfomicina, agentes betalactámicos o fluoroquinolonas según susceptibilidad, que en nuestro medio las tasas de resistencia a las mismas están por arriba del 20%. Otra población de abordaje importante es el grupo de pacientes embarazadas. Los cambios fisiológicos asociados con el embarazo aumentan el riesgo de complicaciones infecciosas graves por infecciones sintomáticas y asintomáticas del tracto urinario, incluso en mujeres embarazadas sanas. En consecuencia, el tratamiento está indicado para mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática, así como para aquellas con infecciones urinarias sintomáticas. La selección de antibióticos puede diferir y los regímenes suelen ser más prolongados. Los factores de riesgo en mujeres embarazadas incluyen la actividad sexual, aumento de la edad y la paridad, diabetes, clase socioeconómica baja, antecedentes de infecciones urinarias, anemia de células falciformes y anomalías estructurales y o funcionales. La cistitis ocurre en el 0.3 a 1.3% de los embarazos, pero no parece estar relacionada con bacteriuria asintomática. La recomendación es evaluar a las mujeres embarazadas en su primera visita prenatal y durante el tercer trimestre. No se indica un examen adicional a menos que el resultado inicial de la prueba sea positivo o que el paciente desarrolle sintomatología. La bacteriuria asintomática en este grupo ocurre entre el 5 y el 10% de las mujeres embarazadas. La definición clásica de bacteriuria asintomática es más de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo uropatógeno, pero los datos más recientes respaldan 10.000 unidades formadoras de colonias de un espécimen de captura limpia como umbral. Bacteriuria asintomática aparece más comúnmente entre la 9ª y la 17ª semana del embarazo. La bacteriuria asintomática predispone a parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino, lactantes con bajo peso al nacer,
anemia, amnionitis y trastornos hipertensivos del embarazo.